En medio de los gélidos vientos etíopes, el rey babuino debe luchar sin descanso para conservar su trono. ¿Quién será lo suficientemente fuerte como para alzarse con el poder? Etiopía salvaje. Babuinos. La batalla a muerte por el trono. En las tierras altas de Etiopía, donde los vientos helados azotan las rocas y las nubes envuelven los escarpados picos, existe un reino singular, el reino de los babuinos Gelada. No hace mucho, este lugar fue testigo de una sangrienta batalla por el dominio. Kanu, un joven aspirante, derrotó al feroz Tarik, quien había gobernado durante 3 temporadas de lluvias. Se derramó sangre y una nueva dinastía nació entre el viento y la roca. Pero en esta tierra inhóspita, cada victoria es solo el comienzo de otra guerra. Ahora, Kanu, rey de las tierras altas de Simien, debe aprender a gobernar en medio de innumerables peligros. Manteniendo el orden en la manada, protegiendo a las crías de los depredadores y resguardándose de las miradas ambiciosas de los jóvenes que ansían su poder. En una tierra donde incluso un error puede ser fatal, Kanu debe luchar con todo el instinto, la sabiduría y el corazón de un verdadero rey. Esta es la historia de una batalla a vida o muerte por conservar el trono, donde el verdadero poder pertenece solo a aquellos lo suficientemente valientes como para sobrevivir entre el viento y la roca. El amanecer tiñe la meseta etíope de un rojo intenso. Los primeros rayos de sol atraviesan las densas nubes, iluminando la estepa de Simien, donde la manada de Geladas despierta tras una larga y fría noche. La niebla se disipa gradualmente, revelando una escena majestuosa y solitaria. Kanu se yergue sobre la roca más alta, su melena roja ondeando al viento, sus ojos dorados reflejando la luz del sol. El viento que agita su melena es un grito de poder. A sus pies, cientos de Geladas se dispersan por la ladera de la montaña. Las hembras se reunieron alrededor del nuevo macho, inclinando la cabeza y acicalándolo con movimientos lentos y rituales. Los machos jóvenes mantenían la distancia, temerosos y observadores a la vez. El reino de Kanu ya estaba establecido, al menos en apariencia. Pero en el mundo Gelada, la fuerza no bastaba para conservar el trono. Un gobernante debía demostrar constantemente su valía, no solo con garras y colmillos, sino ganándose la confianza de la manada. Kanu lo comprendía.
Se movía lentamente entre la manada, observando cada mirada, cada gesto. Tranquilo, sin necesidad de mostrar fuerza, su presencia era una orden. En la hierba cubierta de rocío, Kanu se detuvo ante una hembra que sostenía a su cría. Se inclinó y tocó suavemente la cabeza del pequeño, un gesto de ternura poco común. Para los Gelada, la acción era una declaración: yo los protejo. Y a cambio, exigía lealtad absoluta. Sin embargo, tras el rey, las tensiones seguían latentes. Al borde de la manada, los machos jóvenes se reunieron, mirando furtivamente hacia el pico rocoso. No se atrevían a atacar, pero sus corazones ardían de deseo. Toda dinastía, por muy reciente que sea, pronto se enfrenta a tales semillas de rebelión. Kanu lo sintió. Mientras el viento soplaba sobre la ladera de la montaña, permaneció inmóvil, con la mirada perdida en la distancia. En ese instante, la meseta etíope quedó en silencio, solo el latido de su corazón se mezclaba con el viento. Comprendió que el precio del trono no era la sangre derramada, sino la soledad que seguía a la victoria. El sol brillaba en lo alto de la meseta de Simien. El viento seco soplaba con fuerza entre las laderas de hierba amarilla, levantando polvo hasta los acantilados. En medio de aquella inmensidad, la manada de Gelada se dispersó en pequeños grupos, descansando, acicalándose y buscando hierba fresca en la dura estación seca. En el centro de la manada, Kanu permanecía sentado en silencio, rodeado de hembras adultas. Junto a él, un recién nacido se acurrucaba en brazos de su madre. Era el primer hijo de Kanu. Se llamaba Luma, la primera luz de la nueva dinastía. Para Gelada, un cachorro sano de líder era símbolo de poder supremo. Demostraba que el rey no solo tenía poder, sino también el linaje necesario para perpetuar la manada. La bandada observaba a Kanu y a la cría con una mezcla de respeto y curiosidad. Pero en el extremo opuesto, los machos jóvenes los miraban con una mirada diferente, fría y silenciosa. En la naturaleza, la muerte de una cría a veces vale más que su vida, porque si la cría cae, el trono también puede tambalearse. Cayó la tarde. La luz del sol se desvaneció en la ladera de la montaña,
tiñendo de rojo la crin de Kanu y el suelo bajo sus patas. El viento traía el olor a carne y plumas quemadas, señal de un depredador en el cielo. Una gran sombra se extendió por el suelo. El buitre etíope, el cazador veterano del valle, sobrevolaba la zona. Observaba a la bandada de geladas, su mirada penetrante se detuvo en la cría que alzaba la cabeza para jugar con su madre. Un grito de alarma resonó. La bandada estaba en caos. Las hembras abrazaron con fuerza a sus crías y corrieron hacia el precipicio. El sonido de los pasos, mezclado con el del viento, parecía desgarrar el cielo. Desde su percha, Kanu se irguió de un salto. La ira le quemaba el pecho. El buitre se abalanzó, sus alas desgarrando el viento, sus garras listas para atacar a su cría. Kanu rugió con tanta fuerza que el valle tembló. Se lanzó hacia adelante. La bandada de geladas chilló, sus gritos resonando en la ladera de la montaña. Tomado por sorpresa, el buitre se detuvo en el aire. Dio una última vuelta y desapareció en el mar de nubes. En tierra, la cría yacía en brazos de su madre, temblando pero a salvo. Kanu se yergue imponente, su pecho agitándose con cada respiración. El polvo cubría sus plumas, mezclado con sudor y la luz dorada del sol. No hubo vítores de victoria, solo silencio. Pero en ese silencio, la bandada inclinó la cabeza, no por miedo, sino por fe. Para los geladas, un rey solo reinaba de verdad cuando se atrevía a defender lo más frágil, la vida de sus crías. Y hoy, Kanu lo demostró. Pero también comprendía que cada victoria lo aislaba más. Porque cuanto más fuerte se volvía, más vigilante debía ser, no solo del depredador del cielo, sino también de los ojos de la manada que comenzaban a cambiar de color. Pasó otro día, y el trono del rey seguía intacto, pero la paz nunca le había pertenecido. Habían transcurrido muchas semanas desde que Kanu derrotó al cazador del cielo. La estación seca retrocedió gradualmente, y las primeras lluvias devolvieron la vida a la meseta de Simien.
En las grises laderas rocosas crecían manchas de hierba verde joven, extendiéndose como alfombras de seda en el aire tenue y frío de Etiopía. La manada de Gelada se dispersó por la ladera de la montaña. Cada uno permanecía sentado en silencio, arrancando con cuidado cada raíz de hierba, separando la parte tierna y dulce y dejando atrás las raíces viejas. Otros se sentaban cerca de la orilla del arroyo, recogiendo manojos de musgo flotante, raspando las algas adheridas a las rocas y luego llevándoselas a la boca para masticarlas lentamente. Era un sencillo festín verde, pero suficiente para alimentar a todo el reino. Para los Gelada, la dieta era casi completamente vegetariana, compuesta principalmente de hierba, musgo, raíces y semillas. Pero eso fue precisamente lo que hizo que sus dientes se desarrollaran de forma excepcional. Cada día, masticar durante horas fortalecía enormemente los músculos de su mandíbula, afilando sus colmillos como cuchillos, armas no para la carne, sino para el poder. Porque en el mundo de los Gelada, los dientes no solo sirven para comer, sino también para amenazar, para dominar, para demostrar quién es fuerte. Junto al grupo de adultos, los monos bebés, ya más grandes, con un suave pelaje que cubría sus cuerpos, jugaban en las laderas cubiertas de hierba. Se perseguían, luchaban, se tiraban de la cola, se revolcaban en el polvo, a veces se caían pero enseguida se levantaban de un salto, sonriendo. Esos juegos aparentemente inocentes eran, en realidad, sus primeras lecciones de supervivencia. Cada empujón, cada caída, les ayudaba a entrenar sus músculos, sus reflejos y a aprender a definir los límites en la sociedad. Para el Gelada, el juego es práctica para la lucha y el crecimiento. En una manada de Geladas, un macho dominante puede tener entre 10 y 20 hembras, y a lo largo de varias temporadas puede engendrar más de una docena de crías, cada una un rayo de esperanza, pero también una nueva responsabilidad en la línea de sucesión al trono. La hembra está preñada durante unos 6 meses y después del nacimiento, las crías necesitan al menos entre 12 y 18 meses de lactancia antes de empezar a alimentarse de hierba, musgo y semillas. Un macho joven tarda entre 4 y 5 años en alcanzar el tamaño y la fuerza necesarios para convertirse en un verdadero rival. Durante este tiempo, las hembras y toda la manada desempeñan un papel de crianza colectiva. Las madres no solo crían a sus propios hijos, sino que a menudo permiten que otros jóvenes trepen, jueguen y aprendan, como una forma natural de entrenamiento social. Por lo tanto, la cohesión en la manada de Geladas es más fuerte que la de la mayoría de los demás primates de África. Kano estaba sentado no muy lejos, recostado sobre una gran roca.
La luz del sol de la tarde brillaba sobre su melena roja, resplandeciendo como una llamarada. Tenía los ojos entrecerrados, no dormido, sino vigilante. Cada movimiento, cada sonido extraño hacía que sus orejas se movieran ligeramente. Incluso en las horas más tranquilas, el rey no se permitía dormir profundamente. Porque lo entendía mejor que nadie. En una manada de geladas, los niños eran símbolos de fuerza y también el blanco de la ambición. Cuanto más fuerte era un hijo, más deseaban los demás verlo caer. Y entonces, la paz de la tierna temporada de pasto se verá interrumpida, no por la naturaleza, sino por aquellos que comparten la misma sangre. Al mediodía, una brisa cálida recorre las laderas de las montañas Simien. Los monitos juegan, sus risas se mezclan con el viento, como el renacer del ritmo de la vida en la meseta. Luma, el hijo de Kanu, da sus primeros pasos, correteando alegremente bajo el sol. Desde lejos, los jóvenes machos, ahora fuertes, con melenas rojas y ojos llameantes, observan en silencio. En un momento de aparente paz, todos se acercan a los pequeños. Una carga repentina, un chillido agudo resuena. Kanu salta. Corre ladera abajo, levantando polvo por todas partes. Estalla una pelea entre el rey y los rebeldes. Los rugidos, los sonidos de la colisión, los chillidos secos resuenan por la ladera de la montaña, luego silencio. Kanu vence a los rebeldes. Obligándolos a abandonar la manada. Vagaban por los bordes de las montañas, formando grupos de machos solitarios, las almas exiliadas del reino. Sin hijos, sin territorio, solo el deseo de poder ardiendo en sus ojos. En la cima de la roca, Kanu se erguía imponente, su pelaje rojo manchado de sangre, dejando que la lluvia lavara las huellas de la batalla. El trono aún le pertenecía. Pero en sus profundos ojos dorados no había paz. En el horizonte, oscuras nubes se acumulaban de nuevo. La estación seca regresaba. Vientos cálidos soplaban sobre las laderas de Simien, trayendo consigo el olor a tierra quemada y hierba amarillenta. Los arroyos se secaron,
dejando solo rocas desnudas que brillaban al sol. Los Geladas se congregaron alrededor de Kanu. Desde la roca elevada, contempló el valle polvoriento, donde, a lo lejos, aún se veían retazos de hierba verde tras la temporada de lluvias. Ese sería el nuevo rumbo. Para los Gelada, la migración no era solo un viaje en busca de alimento, sino una prueba de fe. Kanu dio el primer paso. La manada lo siguió, cientos de siluetas de lomo rojo moviéndose bajo el atardecer etíope, como sangre que fluye por la ladera de la montaña. Las crías se aferraban al pecho de su madre, con los ojos bien abiertos, observando el mundo. No sabían que el camino por delante no sería fácil, pero aún así siguieron adelante, porque creían en quien los guiaba. En esa meseta, donde el viento y las rocas nunca duermen, la fe es lo que mantiene vivo el reino, más allá del trono y de la vida del rey. El atardecer cae sobre la meseta etíope. Mañana, con la llegada de la nueva estación, ¿seguirá perteneciendo a él el trono? ¿O ascenderá a alguien más, continuando la interminable espiral de poder de los primates? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario para ver la siguiente parte de la serie sobre primates salvajes. Donde las historias de poder, instinto y supervivencia continúan en la inhóspita naturaleza de África. Mala Mala, el latido salvaje. El amanecer se eleva sobre el río Sand, donde la niebla fina como la seda envuelve las aguas que serpentean a través de las antiguas tierras de Mala Mala. En ese momento de quietud temprana, los sonidos de la naturaleza comienzan a resonar, el canto de los pájaros, los aullidos lejanos de los monos y el murmullo del agua golpeando suavemente las rocas. Una manada de elefantes colosales emerge entre la niebla. La matriarca va al frente, dejando profundas huellas en el barro, seguida de cerca por sus crías tambaleantes que juegan con el agua como si fuera la primera vez que descubren la alegría. En las ramas altas, un martín pescador se lanza como una flecha, atrapa un pez y remonta el vuelo, dejando ondas suaves sobre la superficie del río. Aquí, entre la sabana y la selva, entre el silencio y el movimiento, el río Sand es el corazón palpitante de Mala Mala, la arteria de vida que alimenta cada brizna de hierba, cada criatura salvaje.
es en estas tierras bañadas por el río donde se revela un escenario de supervivencia, hogar de 5 íconos del continente africano: el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo, conocidos como los legendarios Big Five. Un león macho ruge desde lo alto de una colina, su melena ondea como fuego al amanecer, proclamando su dominio. Un leopardo se desliza entre los arbustos, cada paso tan ligero que no mueve ni una sola hoja, es la sombra silenciosa del bosque profundo. En las llanuras, los búfalos forman una formación defensiva alrededor de sus crías, ojos vigilantes ante cualquier amenaza. Cerca, un rinoceronte blanco pasta en silencio, su piel rugosa parece la armadura de un guerrero prehistórico. Y en el centro de todo, los elefantes cruzan lentamente la tierra que sus ancestros han pisado durante siglos. Cada especie es una pieza esencial en la sinfonía de vida de Mala Mala, donde cada amanecer es el inicio de una lucha y cada instante encierra la belleza cruda y pura de la naturaleza primitiva. Bajo el sol brillante del mediodía africano, cuando el río Sand refleja destellos de luz, una figura alta aparece silenciosa contra el cielo. Es la cigüeña de pico en silla de montar, Saddle-billed Stork, una de las aves acuáticas más elegantes y raras del África subsahariana. Con una altura de hasta 1,5 metros y una envergadura mayor a 2,7 metros, es la cigüeña más grande del continente, una noble solitaria de pantanos y ríos. Su pico largo, recto y brillante en rojo y negro, con una franja amarilla intensa en la base, se asemeja a una silla de montar, de ahí su nombre. Sus patas largas como cañas le permiten caminar en zonas de barro profundo, donde otras aves no pueden llegar. Su plumaje blanco y negro crea un contraste nítido, especialmente cuando despliega las alas, como un tapiz antiguo tejido con luz y sombra. A diferencia de otras cigüeñas que viven en grupos, la cigüeña de pico en silla de montar es símbolo de lealtad y soledad. Forman parejas de por vida y rara vez se las ve en grupos mayores a 2, excepto durante la temporada de anidación. Sus nidos, enormes y situados en árboles altos cerca del río, se reutilizan y reparan durante años. Cada pareja se sigue en vuelos largos y silenciosos, como si compartieran un lenguaje sin palabras que solo ellas entienden. Con movimientos lentos y calmados, acechan presas, peces pequeños, ranas, lagartijas e incluso serpientes acuáticas. Su pico actúa como una lanza certera que no falla. Cada ataque es una mezcla de precisión absoluta y un instinto afinado a lo largo de millones de años de evolución.
Ver una cigüeña de pico en silla de montar en su entorno natural es un privilegio. No solo por su belleza irreal, como sacada de una pintura, sino porque su presencia indica un ecosistema sano y equilibrado. En Mala Mala, su aparición no es ruidosa ni dramática, simplemente es un testimonio viviente de la delicadeza sagrada de esta tierra salvaje. En el bullicioso ritmo de la sabana de Mala Mala, la cebra común, Equus quagga, es uno de los animales más visibles, pero no por eso menos complejos. Cada individuo lleva un patrón de rayas único en blanco y negro, no solo para camuflarse entre la luz vibrante y la sombra de la sabana, sino también para regular la temperatura corporal. Las rayas negras absorben calor, las blancas lo reflejan, creando corrientes de aire que refrescan el cuerpo bajo el sol ardiente africano. La cebra es un herbívoro estricto, con dientes adaptados para masticar hierbas duras y secas, y puede sobrevivir en regiones donde otros animales no logran alimentarse. Viven en grupos con estructuras sociales complejas. Un macho dominante lidera un harén compuesto por varias hembras y crías. Se comunican mediante sonidos, posturas y movimientos de la cola. Ante el peligro, un chillido de alarma de un individuo se transmite como una descarga eléctrica por todo el grupo, provocando una estampida en masa que confunde la vista del depredador. Aún así, no siempre es suficiente para salvarse. En cuanto a reproducción, la hembra lleva a su cría en el vientre durante unos 12 a 13 meses y por lo general pare solo una cría. Al poco tiempo de nacer, la cebra joven ya puede ponerse de pie en 10 minutos y correr en pocas horas. Esta rapidez es fruto de millones de años de evolución, porque en este mundo, cualquier retraso puede significar la muerte. La cría reconoce a su madre no por el olor, sino por el patrón de sus rayas, como un código genético visual único entre cientos de individuos. Sin embargo, por muy bien adaptadas que estén, las cebras siguen siendo presas cuando el sol comienza a ponerse y los depredadores inician su patrullaje. En el territorio del noreste de Mala Mala, existe una manada de leones famosa, la manada Kambula, compuesta por leonas adultas experimentadas y varios machos poderosos provenientes de la coalición N-Baskitsaka. Esta es una de las manadas de leones más grandes de Mala Mala y frecuentemente caza presas de gran tamaño como búfalos, cebras e incluso jirafas. La escena ocurre bajo la luz dorada del atardecer, cuando una manada de cebras se acerca al borde del río para beber.
El viento lleva un leve olor a sangre flotando en el aire. En la hierba alta, 6 leonas de la manada Cambula yacen inmóviles desde hace rato, sus cuerpos petrificados, solo sus orejas se mueven levemente al compás de los pasos que se oyen a la distancia. Un joven león macho, con una melena aún incipiente, rodea silenciosamente a la manada desde la retaguardia. A lo lejos, una cebra hembra se detiene, inclina la cabeza y escucha. Demasiado tarde. Un rugido desgarrador rompe el aire. La manada de leones estalla como una tormenta de fuego, el polvo se levanta y flota en el aire. Las cebras huyen en pánico, sus cascos golpean la hierba seca como un tambor de guerra. Las demás se agrupan alrededor, gruñendo, vigilantes, y luego empiezan a repartirse la carne. A lo lejos, las cebras que sobrevivieron observan inmóviles, sus ojos fijos en el lugar donde su compañera cayó. No hay gritos, solo el silencio helado de la naturaleza que sigue su curso. Bajo la luz rojiza del crepúsculo, los buitres ya han comenzado a reunirse en las ramas desnudas. Un ciclo de vida ha terminado. Y otro está a punto de comenzar. Cuando la última luz del día se desvanece tras los antiguos árboles marula y la noche se extiende sobre las tierras de Mala Mala, la mayoría de los herbívoros ya se han retirado a zonas abiertas y seguras para descansar. Pero justo en ese momento, desde lo más profundo de la tierra, una figura extraña emerge. El Aardvark, maestro de las madrigueras nocturnas, aparece sin hacer ruido, como un visitante secreto en este mundo salvaje. Su nombre científico es Orycteropus, un nombre tan inusual como el propio animal. Con un cuerpo redondeado, pelaje áspero como la hierba seca, una cola gruesa y achatada como la de un canguro, orejas largas como las de un conejo y un hocico alargado lleno de sensibilidad. El Aardvark parece una criatura sacada de la imaginación. Pero bajo su extraña apariencia se esconde un sistema biológico afinado para cumplir una tarea sencilla:
cazar con la lengua. El aardvark es un insectívoro especializado en comer termitas y hormigas. Vive solo y es activo principalmente por la noche. Con sus garras curvas y afiladas como hoces, puede desenterrar un termitero en cuestión de minutos, exponiendo miles de insectos bajo la luz de la luna. Entonces, su lengua, que puede alcanzar los 30 centímetros y está cubierta de saliva viscosa, se extiende profundamente en las grietas, arrastrando columnas de insectos pegajosos como si fueran atrapados en una trampa inevitable. Cada noche, un ejemplar adulto puede consumir más de 50.000 insectos, una eficiencia impresionante para una criatura tan discreta. Pero el aardvark no solo es una aspiradora viviente de insectos. Su función ecológica va mucho más allá. Las madrigueras profundas que excava, a veces de más de 10 metros de largo, no solo le sirven como refugio, sino que también se convierten en viviendas recicladas para docenas de otras especies como el mangosta, el tejón de miel, la cobra e incluso los búhos. Como un arquitecto del subsuelo, el aardvark regula temperaturas y ofrece refugio a innumerables criaturas en la compleja red ecológica de Mala Mala. Sin embargo, ver a un aardvark en libertad es casi imposible para la mayoría de los visitantes. Viven en silencio, tienen un oído extremadamente agudo y desaparecen en su madriguera al menor indicio de presencia humana. Los equipos de filmación pueden pasar semanas esperando en las noches frías solo para captar el momento fugaz en que emerge, alza la cabeza para olfatear el viento y comienza su sigilosa cacería. Su andar lento y sus pasos suaves lo hacen parecer más un fantasma de la sabana que una criatura de carne y hueso. Bajo la luna creciente africana, entre el murmullo de los insectos y el canto lejano de los búhos, el aardvark sigue con su vida silenciosa. Sin ruido, sin drama, sin escenas sangrientas ni luchas territoriales, pero su papel es esencial en el mecanismo de la vida nocturna en Mala Mala. Bajo la luz cegadora de una tarde seca en Mala Mala, una manada de facóqueros africanos, cuyo nombre científico es Phacocoerus africanus, aparece lentamente en el borde de un claro. A través del polvo se vislumbra su andar torpe, cabezas bajas, colas erguidas como pequeñas banderas entre un mar dorado. Con su aspecto rústico, cabeza grande, 4 prominencias óseas en el rostro y colmillos curvados, el facóquero ha sido durante mucho tiempo objeto de burla. Pero tras su apariencia divertida hay una maquinaria perfectamente adaptada para sobrevivir. Sus patas cortas pero poderosas le permiten alcanzar velocidades superiores a 50 km/h en tramos cortos, una hazaña notable para su cuerpo robusto.
Su piel gruesa y rugosa resiste mordidas y arañazos, y sus colmillos no solo sirven para desenterrar raíces, sino también como armas letales cuando están acorralados. Como omnívoros flexibles, sobreviven a las condiciones más duras comiendo raíces, cortezas, estiércol e incluso restos animales. Una curiosidad de la especie es que reutilizan madrigueras de aardvark, entrando de cabeza para poder salir rápidamente si son atacados. Ese día, la manada estaba compuesta por una hembra adulta y 3 crías de unos 3 meses de edad, más esbeltas, con pelaje suave y ojos curiosos. Se detuvieron cerca de un arbusto de acacia, pastando sobre el pasto tierno brotado tras la última lluvia. El ambiente parecía tranquilo, pero en la naturaleza el silencio raramente es inocente. A poca distancia, una hembra de guepardo, cuyo nombre científico es Acinonyx jubatus, llevaba más de 20 minutos al acecho. Su cuerpo esbelto, músculos tensos bajo el pelaje moteado, es el depredador terrestre más rápido, capaz de alcanzar los 100 km/h en cuestión de segundos. Pero solo puede mantener esa velocidad por menos de medio minuto, lo que significa que su ataque debe ser preciso desde el primer instante. Con la vista fija en una cría que se había alejado del grupo, la guepardo se movió lentamente, cada paso tan suave que no agitaba ni una brizna de pasto seco. Una brisa leve, un latido suspendido y de pronto, se lanzó como una flecha. La madre facóquera reaccionó al instante, emitiendo un grito seco. Toda la manada corrió hacia la maleza baja, pegadas al suelo, colas en alto, como proyectiles diminutos en una explosiva retirada. La cría perseguida no se desesperó. Zigzagueó, cambió de dirección inesperadamente y se metió entre 2 montículos, obligando a la guepardo a perder ritmo. Aunque no era más rápida, era más ágil. Y lo más importante, tenía el instinto de millones de años de evolución corriendo por sus venas. En menos de 30 segundos, la guepardo se vio obligada a frenar, jadeando sobre la hierba aplastada. La presa había escapado. No tenía energía para continuar. Cabeza baja, cuerpo agotado, retrocedió hacia la sombra de un árbol, sus ojos aún fijos en los penachos de las colas que desaparecían entre los matorrales. Al otro lado, la manada de facóqueros se había detenido bajo una sombra dispersa. La cría aún temblaba ligeramente, pegada al cuerpo de su madre, pero ya sostenida sobre sus patas firmes. No hubo celebración, ni emociones. Solo instinto. En Mala Mala, escapar de la muerte es una victoria silenciosa.
Y para una especie aparentemente torpe como el facóquero, es algo que sabe hacer mejor de lo que creemos.